Buenas noches a todos, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Sol Los Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. No podemos asistir a nuestros estudios en los barrios en Radio Sol debido al confinamiento por causa del coronavirus, pero bueno, nos ponemos en contacto con todos vosotros, con nuestra audiencia a través de este vídeo. En el vídeo anterior nos limitamos a dar una información, unas noticias tanto a nivel estatal como internacional sobre lo que había acontecido en el mundo, principalmente Europa y España, en relación al coronavirus, sin entrar en muchos detalles, en muchos análisis. Al finalizar el vídeo dijimos que íbamos a explicar qué era el patrón oro. Parece ser que va a haber una vuelta a los acuerdos de Bretton Woods de 1944, cuando la élite mundial se acogió al patrón oro, y pensamos que podríamos estar en una situación similar. Entonces vamos a analizar la situación política y económica internacional unida a la crisis económica y al coronavirus en relación al patrón oro. Bien, el patrón oro simplemente es que una moneda, por ejemplo el dólar, tiene un respaldo económico a través de onzas de oro, o una equivalencia con onzas de oro, o un respaldo con lingotes de oro o de plata. Por ejemplo, 25 dólares equivalen a una onza de oro, 25.000 dólares equivalen a una onza de oro. La equivalencia que las élites mundiales financieras pues quieran establecer. Bien, vamos a recurrir a la historia. Tenemos que hacer un ejercicio de historia y desterrar la desmemoria a la que nos tienen tan acostumbrados. Bien, resumiendo, desde el siglo XVIII hasta 1873, que es cuando se proclama la Primera República Española, desde este siglo hasta 1873, que hay una crisis mundial, y en medio tenemos la Revolución Europea, la Primavera Europea de 1848. Bueno, pues en este periodo existe el librecambismo, el laissez-faire, con el patrón oro, y Inglaterra sería la potencia económica hegemónica en el mundo. Desde 1873 hasta 1917, pues tendríamos también el patrón oro, pero con un proteccionismo bastante grande, con lo que nos va a llevar a una serie de conflictos interimperialistas que desembocarían en 1914 en la Primera Guerra Mundial, y tendremos en 1917 la Revolución Rusa, tanto la de febrero como la de octubre, ya propiamente bolchevique. En 1918 tendremos la Guerra Civil Rusa entre los rojos y los blancos apoyados por las potencias imperialistas occidentales. Ahí también tenemos el patrón oro. Entonces voy a hacer una referencia a Polanyi. Me van a permitir que saque este libro. Y Polanyi dice en La Gran Transformación, que es un libro crítico contra el neoliberalismo y analiza el origen del fascismo, y es un libro de obligado estudio en las facultades de Antropología Social y Cultural y la de Sociología. En La Gran Transformación, Polanyi dice que los disturbios económicos, sociales y las tensiones políticas pues son debido a un intento utópico de restaurar el orden liberal del siglo XIX, incluido el patrón oro. Por eso se produjo la Primera Guerra Mundial. El patrón oro tras la Primera Guerra Mundial fue la causa esencial de la crisis de la economía mundial y la desaparición de la democracia en los años 30.
en el año 31 teníamos la Segunda República Española de izquierdas, pero España iba en contra del mundo, iba en contra de Europa concretamente, ya que en esos años 30 surge la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. El patrón oro es un mecanismo social diseñado para restaurar economías domésticas de los países que están en deuda. Quiere decir que ahora tenemos dinero fiat, dinero fiduciario, y hemos llegado a una crisis por una burbuja y volveríamos al patrón oro. Pero bueno, esto ahora lo analizaré un poco mejor más adelante. Seguimos con el resumen de 1900. Nos hemos quedado en 1917, 1918, la guerra civil rusa. Ahora, desde 1917 hasta 1929, entonces no tenemos patrón oro, sino que tenemos dinero fiduciario y dinero fiat. Cuando hablamos de dinero fiduciario, nos referimos a que el dinero es papel, no tiene un respaldo con lingotes de oro ni lingotes de plata, y estaríamos hablando de lo que ahora conocemos, es decir, la bolsa, dinero en paraísos fiscales, inflación de precios, como la burbuja inmobiliaria de 2007 con la crisis de 2008, productos tóxicos, cuando escuchamos que las élites juegan en la bolsa como si fuera un casino, pues todo esto es dinero fiduciario, dinero fiat que no tiene respaldo, y eso produjo el crack de 1929 en Estados Unidos, que digamos contaminó a todas las economías del mundo, y en concreto en España pues pilló la Segunda República Española en el año 31, que iba en contra de lo que estaba ocurriendo en Europa. Sabemos que la República de Weimar pues cayó, y bueno, pues se produjo el Tercer Reich, el régimen de Hitler. De 1929 a 1944, porque el conflicto de la Primera Guerra Mundial no se resuelve bien, y entonces la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera. De 1929 a 1944 seguimos sin patrón oro, es decir, dinero fiduciario, y en el año 39 la Segunda Guerra Mundial, con la antesala de la Guerra Civil Española, que fue también un conflicto internacional, porque aquí estaban las fuerzas de Hitler y Mussolini, y también estaban las brigadas internacionales apoyando a la Segunda República Española, que era el gobierno legítimo y constitucional. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que de 1944, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, hasta 1971, pues tenemos patrón oro. En 1944 hay un acuerdo entre las élites, los acuerdos de Bretton Woods, donde se establece el patrón oro. Ya hasta 1971, todo esto, tanto el patrón oro como el dinero fiduciario, que son sistemas capitalistas, y haya proteccionismo o haya laissez-faire, es decir, mercado que se autorregula, libre mercado, siempre crean conflictos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es las élites, patrón oro, establecen patrón oro, lo alargan todo lo que pueden cuando hay conflictos y hay guerras, destrucción de fuerzas productivas, después producen el dinero fiduciario, y cuando el dinero fiduciario crea una burbuja inmensa y la banca, los bancos caen en bancarrota, volvemos al patrón oro. Entonces, en 1971 se produce el Nixon Shock, que es una vuelta al dinero fiduciario, terminan con el patrón oro, que es el sistema de 1971 hasta donde estamos ahora, sería el sistema económico mundial. En 1971 se establece, como he dicho, el Nixon Shock con el presidente Nixon. En 1973 tenemos la crisis del petróleo.
En 2008, con la burbuja inmobiliaria, los productos tóxicos y los bancos, la caída de los bancos y el rescate de los bancos, pues tenemos la crisis de 2008, que no nos recuperamos de la crisis de 2008, y ahora tenemos la crisis de 2020, que no es producida por el coronavirus, sino que ya estaba. El coronavirus es la excusa para decir que se ha producido la crisis, pero ya estaba. Y el coronavirus lo que viene a destruir fuerzas productivas, despidos, ERTES, debido a que hoy en día pues la gente no saldría, la gente de Francia, el pueblo de Francia no saldría a luchar contra el pueblo de Alemania en las trincheras como en la Primera Guerra Mundial. Tampoco se vería bien que tirara una bomba atómica como ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, y un régimen nazi, un régimen fascista como el de Hitler, pues que lo apoyaron las élites en su momento, se vio que se les puede ir de las manos y entonces pues tampoco este método les vale, por lo cual se ha podido crear un virus en el laboratorio para crear una especie de bomba atómica de baja intensidad a largo plazo que vaya matando a la gente y destruyendo fuerzas productivas. Luego, todo lo que estamos viviendo ahora sería una vuelta al Nixon Shock, al shock por el tema del virus, y una vuelta a los acuerdos de Bretton Woods. Bueno, vamos a analizarlo con un poco de más detenimiento. En el siglo XVIII, bueno, cuando entramos en la edad contemporánea, en 1789, con la Revolución Industrial, se produce también la revolución, la independencia norteamericana. Bueno, aquí hay que decir que el sionismo va muy unido a Inglaterra y a Estados Unidos. Son tres potencias aliadas: Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Y sobre este tema podríamos también hacer otro vídeo sobre este sionismo que veía en la guerra de la independencia, perdón, de los Estados Unidos. Veía una segunda guerra civil. La primera sería la de cuando terminó la República de Cromwell, la Edad Moderna. Pues ellos, los sionistas, ven en la guerra de la independencia una segunda guerra civil y la guerra de secesión una tercera guerra civil. Lo digo porque si mantenemos la tesis de que los anglosajones han creado este virus en un laboratorio, ahí estarían Estados Unidos, Inglaterra y el sionismo del Estado de Israel, o el sionismo a nivel mundial. Bien, entonces en España ocurre la Guerra de la Independencia. A partir de ahí España pierde todas sus colonias. En la Guerra de Trafalgar ya había perdido su flota naval y entra una nueva potencia hegemónica mundial en este siglo XVIII, que sería Inglaterra. Y entonces ahí tenemos una etapa librecambista en este siglo XVIII hasta el siglo XIX, con una Inglaterra que es el taller del mundo, como lo es ahora China, una potencia naval con un colonialismo alrededor de todo el mundo bastante potente. Y ahí tendríamos el patrón oro del siglo XIX que nos hablaba Polanyi. En 1873 ocurre ya la segunda revolución industrial y ya Alemania empieza a disputar hegemónicamente el imperialismo inglés. Alemania supera muchas veces en manufactura, en siderurgia y en la industria. Empieza a superar con esta segunda revolución industrial a Inglaterra. Se establecen muchas medidas proteccionistas muy fuertes, con aranceles, concentración de industria financiera. ¿Os suena esto de los aranceles, de la guerra económica que ahora mismo tiene Trump con China? Porque ahora de lo que se trata es a este libre cambismo y esta globalización,
ponerle coto, terminar con la globalización, y cada estado-nación cierra sus fronteras, y con estas medidas de proteccionismo y esta vuelta al patrón oro, pues entraríamos en un nuevo orden mundial. Bien, entonces, hemos dicho que Alemania empieza a superar a Inglaterra en esta etapa de proteccionismo entre 1873, donde se proclama la Primera República Española, hasta 1917, donde ocurre la Revolución Rusa, con anteriormente, 3 años antes, el estallido de la Primera Guerra Mundial. O sea, todo este laissez-faire, este capitalismo de libre mercado unido a fuertes medidas de proteccionismo, y este choque de imperios nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces ya en 1917 es cuando se acaba el patrón oro, el dinero fiduciario y el dinero fiat. Entonces, esto va a durar desde 1917 a 1944, y también esto va a crear muchos conflictos porque esta burbuja financiera, esto de jugar en la banca, nos lleva al crack, la especulación, nos lleva al crack de 1929, la Guerra Civil Española y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que es la continuación de la Primera Guerra. Y este periodo acaba con las democracias en Europa, cae la República Checa, cae de Checoslovaquia, cae la República Española, anteriormente cae la República de Weimar, el constitucionalismo de Italia también cae con Mussolini, y tenemos un verdadero apocalipsis hasta 1945, un poquito antes, un año antes. En 1944 ocurren los acuerdos de Bretton Woods. Es una vuelta al patrón oro con el dólar de Estados Unidos, y se pone fin al proteccionismo y se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Plan Marshall para endeudar a los países de Europa que habían quedado arrasados con la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética de Stalin quedaría al margen porque es un sistema comunista y tiene otro sistema aparte, no entraría dentro de toda esta economía. Y entonces tenemos de 1944 a 1971 el patrón oro, es decir, el dólar está, digamos, respaldado por onzas de oro o lingotes de oro. También la plata se usa, este metal precioso, para respaldar los billetes. En 1971 ocurre el Nixon Shock, entramos en la globalización, entramos en un shock económico y se abandona el patrón fiduciario, se abandona el patrón oro, entramos en el dinero fiduciario, hasta que tenemos la burbuja de 2008, la crisis de 2008, que no se resuelve bien, y ahora en 2020, pues unido al coronavirus, entramos en una agudización de la crisis económica con el fin de la globalización, y seguramente entraremos en una nueva etapa de patrón oro. Sería lo que toca si estudiamos la historia. Iríamos otra vez a los acuerdos de Bretton Woods. Se supone, cuando pase esta pandemia, las élites se reunirán, y también se reunirán los presidentes de las primeras potencias imperialistas. Estamos hablando se reunirá China, se reunirá Rusia y Estados Unidos, y establecerán quizás el patrón oro. Como digo, repasando, en 1971, como respuesta, Nixon instauró un shock económico. Ahora tenemos otro shock con el virus que impidió las conversiones del dólar al oro y lo devaluó. Asimismo, Nixon impuso aranceles del 10%, lo que estamos viendo ahora con las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. Las principales potencias económicas comenzaron a abandonar el patrón oro. Teníamos entonces, tras el Nixon Shock de 1971, dinero fiduciario no se respalda con metales preciosos, dinero fiat
que el dinero fiat, por ejemplo, es el dólar actual y el euro. Todo esto crea una burbuja financiera y este dinero fiduciario está basado en la confianza en el Estado y sobre todo en el crédito que dan los bancos. Bien, podemos seguir diciendo, para repasar, que durante el siglo XIX dominó el patrón oro. Había un equilibrio entre las potencias durante los llamados 100 años de paz, y el patrón oro también se estaba basado en el Estado liberal. Lo que pasa es que hay vaivenes provocados por la especulación, el afán de lucro, la libre competencia de los negocios, sacudidos de la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, después la gran crisis del 29 que originó el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y el laissez-faire es el mercado libre sin control, hace que lo social se subordine a lo económico. El patrón oro del siglo XIX con los adalides del neoliberalismo y la destrucción de las organizaciones sociales y las fuerzas productivas. Bien, tenemos que decir, cuando comenté que 1848 fue la primavera de los pueblos, hubo una oleada de revoluciones a lo largo de Europa en 1848. Ahí un año antes se había escrito en 1847 el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que ya predijo toda esta oleada de revoluciones. Se publica en Londres el 21 de febrero de 1848, y en 1871, bueno, que fue cuando, en 1871, que es cuando se produce la Revolución de la Comuna de París, se instaura también el Estado alemán. Surgen los estados en Europa, el Estado alemán como imperio, el Segundo Reich, a través de una confederación, después la República de Weimar en Alemania, que dura entre 1919 y cae en 1933. Curiosamente, cuando surge el nazismo en Alemania, en España, en 1933 gana las elecciones la derecha, la CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas, y digamos que gobierna el Bienio Negro. Entramos en esa etapa del Bienio Negro antes de las elecciones del 36 con la victoria del Frente Popular. Y también en 1848 empieza la unificación de Italia con Garibaldi, que dura entre 1848 y 1870. Bueno, también podríamos decir, cuando comenté que cuando termine esta crisis del coronavirus se reunirán los presidentes de las principales potencias imperialistas. En el anterior vídeo dijimos que China tenía un partido único, un sistema comunista, pero a la vez un sistema de producción capitalista, porque el 90% de la producción estaba en manos privadas. En el caso de Putin, que nos alegramos del apoyo que junto con Irán le ha dado a Bashar al-Assad, y en Siria, la guerra se ha ganado en Siria gracias a Rusia, y ha tenido su castigo con el caso de los Skripal. Inglaterra le ha dado su castigo a Rusia y Estados Unidos con las sanciones. También Irán ha tenido su castigo, su penalización, cuando Estados Unidos se sale del acuerdo nuclear. Pero hay que decir claramente que Putin es un nacionalista, y es un nacionalista que, bueno, que cuando nos estamos refiriendo a la guerra civil rusa entre blancos y las fuerzas, que son las fuerzas nacionalistas contrarrevolucionarias pro zar, contra los rojos, los bolcheviques, Putin pues se posiciona al lado de los blancos, no de los bolcheviques. Y incluso bueno, pues ha llegado Putin a ser un gran admirador de autores anticomunistas y conservadores como Ivan Illich, ideólogo de las fuerzas blancas durante
la guerra civil, también ha revalorizado la Iglesia ortodoxa y, bueno, aunque ha tomado muchos aspectos de la Unión Soviética, eso es verdad, porque ha rehabilitado los símbolos soviéticos, la música del himno, algunos emblemas. Y claro, Putin no es tonto y celebraciones patrióticas basadas en la nostalgia soviética, como la victoria del Ejército Rojo y de Stalin sobre las fuerzas nazis en la Segunda Guerra Mundial y la entrada de Berlín del Ejército Rojo, todo esto pues está muy celebrado actualmente con Putin en la Unión Soviética. Y con respecto a los Estados Unidos, pues Donald Trump seguramente volverá a ganar las elecciones. Donald Trump lo que quiere es romper con la globalización, no quiere que las empresas de Estados Unidos dependan sobre todo en tecnología, en la producción china. Incluso marcas de ropa que están de Estados Unidos, que están deslocalizadas y que están repartidas por el mundo, lo que quiere es establecer medidas de proteccionismo, aislarse, cerrar fronteras, seguir con su hegemonía mundial imperialista, evidentemente, tanto en Oriente Medio como seguir con los ataques a Rusia y a China. Pero estaríamos hablando de un fuerte nacionalismo tipo Brexit que rompería con la globalización. El Brexit es exactamente lo mismo. Inglaterra no quiere pagar la deuda que tiene con la Unión Europea y se sale. Y se rompe el pacto de la globalización. Eso nos puede indicar que podemos volver al patrón oro y volver otra vez a un fuerte nacionalismo que nos puede llevar en algunos casos al fascismo, en otros casos, pues esperemos que nos lleve al socialismo, incluso al comunismo. Ya para finalizar, vamos a hablar de, qué quieren las élites mundiales, qué es lo que está pasando ahora con la crisis del coronavirus, haya sido creado en un laboratorio, sea un arma biológica o no, lo haya creado Inglaterra, lo haya creado Israel, lo haya creado Estados Unidos, lo haya creado China, o sea, el virus este del coronavirus que deriva del MERS y del SARS, unas mutaciones de la naturaleza por que se haya expandido a través del comercio, aunque parece indicar que sería un arma un arma química, un arma bacteriológica, así de laboratorio, aunque el virus no es una bacteria. Eh, Porque es raro que se haya propagado tan rápido entre 150 países y haya contaminado a 35 estados de los Estados Unidos de América. Luego Nicolás Maduro lo dice claramente, es un arma creada en un laboratorio y las élites se están peleando. Las élites ahora mismo se están disputando si volver al patrón oro o no. Los Rothschild son los dueños del oro, han subido el precio del oro. Y después hay otras élites que son los dueños del dinero fiduciario, son los especuladores de la bolsa, del capital financiero especulativo, y ahí tienen una pugna. Y va a haber un reset mundial para cambiar al patrón oro, como he explicado antes, seguramente. Bien, entonces este reinicio es parecido al de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y China y Rusia podrían introducir una moneda propia respaldada por el oro, o sea que no sea solamente el dólar. En el foro Davos, Soros dijo que China era un peligro, habían tenido una postura clara los Soros y los Rothschild. Y bueno, pues esto es como la pandemia también de la gripe española, que fue introducida por Estados Unidos. Tenemos 3 continentes recluidos, reactivación de la economía, medidas de reingeniería social de dominio, cambiar la estructura del poder global, la disputa de la hegemonía total, el liberalismo descompuesto, fin de la globalización y la descomposición política
liberal. También hay un freno a China, que está a la cabeza de la red 5G. Los que defienden que es un arma biológica el virus, pues se basan también en que Reino Unido creó en el laboratorio el SARS-like con Israel contra los pueblos de Oriente Medio para hacer una limpieza étnica masiva, y esto fue en 2002-2003, y este coronavirus sería digamos, una modificación de este SARS-like. Bueno, terminamos ya con actualidad internacional. El conflicto se vuelve a favor de China y de Cuba. ¿Puede ser el COVID-19 una criatura inventada en un laboratorio? Bueno, como he dicho antes, si hubiese tenido un origen natural en Wuhan, no habría podido infectar a 150 países y 35 estados de Estados Unidos. Hay una intención maligna, un shock global de crear un caos humanitario que equivale a una bomba nuclear suave a largo plazo, como indica el analista internacional Francisco Coloane. En el primer vídeo habíamos visto cómo las autonomías, cada una, había ido por su lado en la compra de material asiático, en busca de proveedores asiáticos para como mascarillas, batas, respiradores para paliar esta crisis. Por ejemplo, en Madrid, en contra de Pedro Sánchez, que estaba defendiendo una centralización, una respuesta central del gobierno. Aquí hemos tenido más una respuesta tipo federal. Ayuso y Almeida buscan proveedores asiáticos para todo Madrid. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, Andalucía compra en el mercado exterior. Ya habrá tiempo para analizar en rigor lo sucedido y exigir responsabilidades al gobierno central, ha dicho. La Junta de Andalucía se va a gastar 5 millones, va a comprar 5 millones de mascarillas en China. El periódico de Cataluña habla de industria de guerra contra el coronavirus. El gobierno echa mano de la industria sin nacionalizarla, sin intervenirla, llega a acuerdos con la burguesía, y el Ejecutivo español reúne a 11 patronales para fabricar material a gran escala. Grandes empresas se unen para traer bienes sanitarios de China. Bueno, aquí vemos cuando las industrias se reconvierten, pues ocurre como en la guerra, que las fábricas se reconvierten y fabrican botas para los soldados, trajes para los soldados, armas, balas, bombas. Pues aquí ocurre lo mismo. Las grandes industrias se han reconvertido para fabricar mascarillas, batas y respiradores. Intervencionismo, reconversión industrial. El gobierno ha decidido poner en marcha a la industria española para luchar contra el COVID-19 ante la falta de mascarillas, batas, respiradores y geles desinfectantes, entre otros artículos. Esto se ha calificado con el apelativo de Operación Estado por parte del Ministerio de Industria, después de reunirse con 11 asociaciones industriales. Batas, donde había coches, Renault y SEAT, se dedican ahora a la fabricación de mascarillas y piezas de respiradores, con la iniciativa Renault al rescate, con la que se ha puesto en marcha todas las impresoras 3D para empezar a fabricar mascarillas. Esto contrasta con la actividad de las pymes, que se hunde al 75% con la destrucción de las fuerzas. La industria del calzado y del textil también comienza a producir material para hospital, según comisiones obreras. Bueno, también os recomiendo que leáis Quién es quién en la sanidad privada al servicio del gobierno, multinacionales, banca y órdenes religiosas. Irlanda declara públicos todos los hospitales privados mientras dure la pandemia, cosa que ni siquiera ha hecho España. Y China, Venezuela, Irán, Cuba, pues van saliendo bien de esta crisis que ocurrió en 1871, 1929, 1973, 2008 y ahora 2020. El mundo no estaba preparado para esta catástrofe. Quieren meter el patrón oro, reintroducir el imperio norteamericano. ¿Nos llevará esto a la guerra? No lo sabemos.
La Reserva Federal va a introducir el patrón oro con la presión del virus. Espero que les haya gustado este vídeo. No podemos hacer el programa de la hora republicana debido al confinamiento, así que nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima semana con un Viva la República.